Buenas. Eh, Vamos a ver si... Primera vez que voy a transmitir desde la computadora. Vamos a ver si se transmite, si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Eh, no tengo manera de saber cómo va el tema del audio. Yo acá lo tengo bien. Igual esta parte le voy a tomar un segundito para ver si efectivamente está saliendo. Hola, ¿hay alguien ahí que me pueda decir si se escucha y si se ve? Que es la primera vez que transmito desde la computadora y no sé si se escucha. Eh, a ver si yo puedo poner algún comentario o no. Eh, quiero ver los... Hola, ¿alguien que me diga si se escucha? Si se ve y se escucha. Estoy intentando transmitir. A ver. A ver, quiero ver si se escucha y si se ve. Eh, y en un segundo, si no, voy a comenzar, pero... Y si se ve. Ah, perfecto. Listo, ya alguien me dio un feedback. Genial, ahí arranco entonces. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación de venir hoy a conversar sobre este tema que para mí es apasionante y que me ha motivado creo que desde los inicios de mi carrera y de mi ejercicio profesional, y tiene que ver con esto justamente de el tema del padre y de todo lo relacionado con las historias de nuestros padres y cómo la historia familiar va construyendo una, una narrativa, una novela familiar en torno a la figura del padre y cómo eso incide en el psiquismo de las personas, cómo eso incide en cómo nos vamos a desenvolver en la vida. Y bueno, de todas esas cuestiones quiero conversar con ustedes hoy. Les voy a agradecer que bueno, vayan dejando las preguntas, las consultas a medida que vayan surgiendo. Ya saben, ahí tenemos este espacio para los comentarios y yo a medida que puedo los voy a ir respondiendo, ¿sí? Primera vez que transmito a través de la computadora. Estoy un poco perdida, así que bueno, ténganme un poco de paciencia. Siempre venía transmitiendo del celo y este tiene otras características. Bueno, hoy quería conversar con ustedes sobre este librito, este libro que ya tiene 3 años, Siempre tengo padres. Esta ya es su tercera edición de la editorial La Endija. Y bueno, que me ha llevado tanto corazón escribir este libro, ¿no? Y a la vez, bueno, fue el primero, después llegaron otros, pero tiene eso, una profunda vocación de compartir algo que yo venía viendo en el consultorio, escuchando mucho en el consultorio, y que tiene que ver con estas historias en las que el papá no estaba presente, o las personas que tal vez a la hora de relatar su historia, de contar quiénes son y de presentarse al mundo, llegaban a decir cosas como yo no tengo papá, yo no tengo mamá, o directamente yo no tengo padres, ¿no? Entonces, bueno, yo lo había escuchado tantas veces en el consultorio que en un momento dije, ¿por qué no escribir un libro que pueda contener historias de vida, de diferentes modos en que se resolvieron estas situaciones, cómo se atravesaron, contar un poco de cuáles son las consecuencias de no hablar, de no decir?
temas importantes para los niños en relación a su padre y también del cómo decir, ¿no? Qué contar, cómo contar, la importancia de ser honestos y de discriminar cuáles son mis sentires de las cosas que son incumbencia real de los niños, ¿no? Por ejemplo. Bueno, por esa época también yo ya había terminado mi formación en constelaciones familiares, que también me daba como herramientas y recursos distintos para poder también ofrecer en relación a esto de la importancia del papá y de la importancia de la figura paterna en lo simbólico, que va un poco más allá del papá como persona o del papá como figura concreta, ¿no? Sino esta construcción psíquica que hacemos de nuestro padre. Y una cosa que yo fui viendo a lo largo de muchos años de atender y de escuchar historias, ¿no? Fue justamente algo que me sorprendía mucho y que tenía que ver con esto, que yo veía que más allá de las historias en sí mismas o de los hechos tal cual habían ocurrido, lo que cambiaba o determinaba la posición de una persona ante la vida y, no sé, como que lo cambiaba todo, realmente, no era tanto que los hechos fueran distintos, sino la manera en que esos hechos eran relatados, ¿no? Cómo cada familia se había referido a esos mismos asuntos, ¿no? Como en una familia le habían puesto como en una dimensión trágica, si se quiere, o en una dimensión de amargura, de dolor, de fracaso, como si hubieran teñido los hilos de la trama, de la historia de esa familia, de un luto, de una amargura, ¿no? Y tal vez esos mismos hechos repetidos en otra familia, de repente no adquirían ese tono tan amargo, ¿no? No adquirían ese tono tan oscuro. Y si bien los sucesos eran dolorosos, de alguna manera la familia había logrado darle alguna vuelta de tuerca, había logrado algún cambio de posicionamiento frente a eso mismo, ¿no? Estamos hablando de cosas similares en un lado y en el otro, y de cómo el hecho de nombrarlas distintas, contarlas distintas, asimilarlas de una manera distinta, permitía que los miembros de esta familia vivieran en mayor equilibrio, vivieran en mayor armonía, crecieran más a gusto con los hechos que les habían tocado vivir, así como estaban, así de iguales, ¿no? Entonces, un poco este libro refiere a eso, ¿no? A cómo en diferentes historias, porque tiene como así fragmentos, el libro es cortito, chiquitito, ya lo ven, de muy fácil lectura, rapidísimo se lee, pero es esto, ¿no? Mostrar y ver cómo en determinadas familias se resolvió de esta manera, acá dijeron tal cosa y pasó tal otra, ¿no? Y dar la multiplicidad de posibilidades frente a una misma situación. Entonces, depende mucho cómo voy a hablar y cómo voy a contar la historia. Primero, si soy adulta y se lo tengo que contar a mis hijos, ¿no? Depende desde qué lugar estoy. Y después depende si yo soy grande y resulta que a mí me contaron la historia de una determinada manera y yo ahora cuando soy grande empiezo a cuestionarme, a revisar, empiezo a decir, ¿fueron realmente así las cosas? ¿O esto responde en realidad más bien a la manera en que lo percibió, no sé, mi abuela, mi mamá, mi papá? ¿Quién contó la historia? ¿No? ¿Quién relató los hechos? Y cómo eso puede estar impregnado del sentir de esa persona más que de los hechos en sí mismos, ¿no? Fíjense que una cosa sumamente frecuente de escuchar, y ustedes lo habrán escuchado alguna vez porque esto forma parte del folclore, ¿no? Forma parte de nuestro folclore, es esta frase
que se repite en muchas familias, que dice algo más o menos así, ¿no? Como, bueno, la madre o a veces el padre, depende de la situación, pero refiriéndose, hablando con los hijos y les dice, bueno, tu papá nos abandonó y se fue con otra familia porque a los otros hijos los quiere más, ¿no? Por ejemplo. Que dicho así en crudo suena aberrante, ¿no? Pero forma parte del discurso popular y es algo que circula muchísimo, ¿no? Y esto que se dice a la ligera, en realidad sí tiene para los hijos, sobre todo si son pequeños, un peso emocional enorme. Que yo creo que si tanto la mamá o el papá que está diciendo eso en ese momento fuera consciente de hasta qué punto eso pesa sobre el psiquismo y la emocionalidad de los hijos, no lo diría o lo pensaría dos veces, ¿no? Primero porque ahí ya está toda esa frase impregnada de mi emocionalidad, ¿no? Digamos, si esto lo bajáramos a tierra, a cosas puramente objetivas, quitándole todo velo de lo que a mí me parece, o de lo que yo creo, o de lo que yo siento, la realidad es que este papá que se va, o esta mamá también puede ser, ¿no? Eso se fue, ¿no? Pero a menos que haya dejado a los chicos en un baldío o en un basurero, eso no es un abandono, ¿no? Porque lo dejó a cargo de otro adulto, entonces no es un abandono en sí mismo, ¿no? Entonces uno ya puede leer ahí, en esa elección de palabras muy sutil, qué es lo que le pasa a la persona que está relatando esa historia. Y acá, ojo que yo quiero ser muy cuidadosa, y también lo digo muchas veces en el libro, no se trata acá de separar entre buenos y malos, ¿no? No se trata acá de decir quién tiene razón y quién no tiene razón, porque esa es una discusión eterna y cada uno diría su postura y no sé. Pero no, digo, más allá de eso, si vamos a enfocarnos más en la solución, si vamos a enfocarnos en qué sería lo mejor para todos en estas escenas, y podemos esto como trascender la idea de simplemente decir, porque él, porque ella, porque y repartir las culpas, si vamos más allá, vemos que en realidad no hubo ningún abandono, ¿no? Y que en realidad esta otra parte de la frase que dice porque los quiso más a ellos, también termina siendo una interpretación, ¿no? Porque si vos preguntas después, ¿no? Bueno, ¿y por qué decís que los quiere más a los otros o a la otra o a, ¿no? Y de vuelta, vuelve a aparecer esta cuestión de la emocionalidad porque no hay nada en lo real que uno pueda decir, bueno, sí, efectivamente es así, ¿no? Entonces, como hay tantas posibilidades de interpretación, y si algo tenemos los psicólogos es la posibilidad de escuchar como las muy diferentes campanas, ¿no? Porque escuchamos tanto las versiones de uno como del otro lado, y entonces vemos que en realidad hay tantos puntos intermedios entre el blanco y el negro, ¿no? Hay tantos grises y tantas situaciones que han sucedido y que han llevado a que las cosas sucedieran como sucedieron. Entonces no es tan fácil ni tan ligero y a veces se resume como en estas frases y los chicos crecen escuchando esto repetitivamente, ¿no? Por eso digo, a veces los adultos decimos cosas, ¿no? O a veces el simple hecho de no atender a las preguntas de los chicos cuando nos preguntan por el papá, ¿no? Decir, bueno, hice como que no escuché cuando me preguntó el papá, ¿no? O pasé a otro tema porque no lo quiero angustiar. En realidad siempre digo ahí, la persona que pasa el tema es la persona que no se quiere angustiar, ¿no? El que hace la pregunta, en general, está ya lo suficientemente fuerte como para sostener la respuesta. Pero a veces es esa mamá la que siente que no está ella lo suficientemente fuerte o que no quiere afrontar eso de tener que hablar con el nene o con la nena sobre su papá, por lo que a ella misma le produce, ¿no? Y esto a veces, otra cosa que también se ve un montón, que es como que trasciende de generación en generación, ¿no? Si vamos a la historia de esta mamá, muchas veces también hubo
o ausencia del papá, o se habló muy poco del papá, o una figura de su papá bastante desgastada también, ¿no? Bastante desdibujada. Entonces, digamos, son tantos hilos, ¿no? los que intervienen, los que llevan a que se construya un discurso, una idea acerca de este papá en la familia. Entonces, si nos podemos mirar nosotras como mamá, cómo funcionamos, los papás, cómo funcionan ustedes con sus hijos, van a ver muchas cosas de su propia historia, ¿no? Y tal vez los hijos nos vienen a mostrar, ¿no? Como si nos trajeran así, ¿no? Nos enrostran, diría, cuáles son nuestras heridas y cuáles son esos fragmentos de nuestra historia que tal vez todavía nos duelen, ¿no? Entonces, tal vez también nos traen la posibilidad de decir, bueno, voy a hacerme cargo yo de mi dolor y de lo que a mí me quedó pendiente en relación a mi propio padre. Voy a sanar eso, voy a ocuparme de ese dolor para no cargarlos a mis hijos, a mis hijas, de estos dolores que son míos y que los termino depositando en mi pareja, ¿no? En el papá de los chicos, y que al final esto se termina por postergar algunas cosas, pero sin resolverse de raíz, sin resolverse de fondo el asunto, ¿no? Bueno, ¿cómo van? ¿Qué les parecen estos temas? ¿No? Un poquito ásperos, tal vez, pero igualmente me parece que vale la pena que lo podamos hablar, que lo podamos compartir y que lo podamos traer a la mesa, ¿sí? Para, bueno, ver qué nos pasa, qué es lo que sale y mejor trabajarlo ahora, mejor que sea algo que por lo menos empiece a estar... empieza a estar un poquito ásperos. Perdón, porque estoy viendo acá en el celular si hay mensajes, porque en la compu no puedo ver, así que bueno, por eso estoy haciendo esta cosa que es un poco desprolija, perdón. Bueno, sigamos. Les decía, en esto es súper importante también revisar las palabras que voy a usar y escuchar las palabras que usaron conmigo, ¿no? ¿Cómo fue en mi propia historia personal, cómo me hablaron de mi papá? ¿Quién me habló de mi papá? ¿Y qué había en ese discurso que me decían de él? Porque en realidad hay mucho que se termina contagiando de la emocionalidad de otras personas y más que de lo que pasó con el papá realmente, ¿no? Saben que yo siempre me acuerdo una experiencia, una vez atendí a un señor mayor ya, me acuerdo en Humahuaca, yo viví en Humahuaca algunos años, que es un pueblo en el norte argentino, casi llegando a Bolivia, una zona bastante de clima difícil, un lugar maravilloso del mundo. Y me acuerdo que este señor me contaba que él tenía una sola imagen de su papá, un solo recuerdo. Y él me decía, yo sé que yo le importaba a mi papá, porque él una vez, y que fue la única vez que él se acuerda que lo vio su padre, una vez me esperó a la salida del colegio, yo habré tenido 10 años, me decía, me esperó a la salida del colegio y me regaló unos chocolates. Y yo vi en su mirada que yo era importante para él y que él sí me veía a mí. Y que a pesar de que yo no lo conocía y que a pesar de que yo no podía ir con él, él sí me veía a mí. Y él recordaba y se aferraba muy fuertemente a esta imagen de su papá. Y era, les repito, la única imagen, un hombre ya de unos 60 largos, ¿no? Y que en esa imagen él se apoyaba para a la vez poder ser un buen papá para sus hijos. Y a la vez lo contrasto con las tantas otras historias en las que hay tantas escenas en las que aparece el papá, tantas escenas a las que nos podríamos aferrar
o a la que la persona se podría aferrar para decir, mi papá sí me miró, sí me vio, sí yo era importante para él. ¿Y cuántas veces nos quedamos como niños, como niñas, esperando que ese papá sea alguna especie de ideal y que haga algo que, vaya a saber qué, que nosotros hubiéramos querido que hiciera para manifestarnos su interés, su amor, ¿no? Y nos quedamos instalados en ese hambre de afecto, ¿no? Y tal vez no valoramos, no distinguimos el chocolate, ¿no? Una cosita pequeña, pero significativa, enormemente significativa. Digo esto porque creo que hay como una tentación, ¿no?, de irnos siempre hacia lo negativo, de leer de las historias todo lo que faltó, todo lo que no hubo, todo lo que no me dieron, todo lo que mi papá tal y tal y tal, ¿no? Sin valorar, y creo que a veces ese punto de valoración aparece cuando a su vez somos padres, ¿no? De valorar lo que sí estuvo disponible para mí y de qué manera mi papá hizo lo que pudo dentro de sus posibilidades, de sus posibilidades económicas, pero también de sus posibilidades emocionales, de lo que a él le daba el cuero, ¿no?, para poder expresar, para poder transmitir, para poder dar. Si algo aprendemos también los que somos padres, es que no podemos dar lo que no tenemos. No puedo darle a mi hijo lo que yo no tengo ni para mí, ¿no? Entonces, si no tengo una vida emocional en la que yo pueda fluir, tampoco voy a poder con mis hijos, ¿no? Y muchos de nuestros padres, también por una cuestión generacional, también por una cuestión de crianza, también porque hace, no sé, 40, 50 años no había psicólogos hablando en las redes, no existían las redes, no había tanto conocimiento circulando en el mundo en relación a estas cosas. Y nuestros padres, como nuestros abuelos, hacían lo que podían, ¿no?, respondiendo tal vez a sus mismos modelos de crianza, respondiendo a los mismos patrones con los que ellos habían sido criados. Entonces, digo, hay que ser muy cuidadosos también. Entonces, es cómo nos contaron la historia, por un lado, poder revisar esto, y por otro lado, cómo nosotros mismos nos estamos contando la historia. Y si seguimos repitiendo como loros lo que alguna vez nos dijeron y nos quedó ahí, o si nos transformamos en activos relatores, activos narradores de nuestra propia historia y decimos, che, la verdad que tal vez no fue tan así, ¿no? Tal vez sí hubo amor, tal vez sí hubo atención, cuidado, protección, ¿no? Y entonces quizás puedo volver a contarme la historia. ¿Cómo sería esto si el foco de la atención fuera hacia los lugares de valor, de amor, ¿no?, a los gestos de amor como aparecieron, y si yo realmente me estoy agarrando de esos lugares o me estoy agarrando de todo lo que faltó, ¿no? Creo que este ejemplo del hombre del campo que yo les traigo, es esto, la capacidad del ser humano de agarrarse a algo muy chiquitito y a eso sacarle todo el jugo posible, ¿no? Entonces creo que ese es el poder que empezamos a tener como adultos frente a nuestra propia historia. Porque cuando somos niños, no nos queda más que, bueno, la historia que nos cuentan, ¿no? Las personas de las que dependemos, los adultos de los que dependemos. Y bueno, y si nos dicen esto es así, bueno, les creemos, pero cuando maduramos, entre muchas otras cosas que aprendemos, es que todo depende del color del cristal con que se mire y que quizás nosotros somos dueños de un cristal y podemos empezarle a poner un tono distinto y un color distinto a nuestra historia, ¿sí? Bueno,
Eh, ¿qué les parece? ¿Cómo van? ¿Qué les llama la atención de lo que voy diciendo? ¿Sobre qué quisieran que desarrolle un poco más o preguntar? Muchas gracias ahí a quienes están invitando a otras personas, gracias. De todas maneras, el video queda para que después lo puedan ver los que no han podido llegar ahora. Yo tengo algunas ideas de por dónde seguir, pero si alguien tiene pregunta, consulta, temita, estoy abierta a escuchar acá en los comentarios y ir respondiendo, ¿sí? Bueno, quiero contarles también que, bueno, este librito y toda esta temática, yo voy a estar todo junio, el 20 de junio de hecho vamos a hacer otro vivo también, ya en homenaje a los padres y un poco revalorizando también esta figura, ¿no? Así que eso está previsto para el 20, ahí en vísperas del Día del Padre, poder seguir charlando sobre esto. Después, a partir del 15 también voy a estar dando un taller virtual para aquellas personas que quieran hacer como un trabajo más profundo con sus historias, con técnicas vivenciales, con técnicas de constelaciones, que es el estilo en el que vengo trabajando los últimos años, ¿sí? Así que bueno, esas invitaciones para ustedes, ¿sí? Acá estoy, bien. Bueno, sigamos hablando un poquito más sobre nuestros padres. Una caricia para el recuerdo de mi papá, dice. Hay una frase con la que yo inicio el libro también, que es una frase de Tom Robbins, que dice, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Y yo creo que es totalmente así, ¿no? Podemos haber estado toda nuestra vida dolidos con nuestros padres, sintiendo que no nos amaron, que no nos quisieron, que no nos dieron lo suficiente, pero siempre hay un momento en el que podemos darle un giro a esa historia. Los hechos no van a cambiar, ¿sí? Lo que es, ya es, y bueno, no puedo cambiar los hechos de mi infancia. Lo que sí puedo cambiar es cómo miro y cómo me cuento esa historia, ¿no? Y quizás puedo restablecer en lo profundo de mi corazón un vínculo distinto con mi padre. Y acá yo también quiero hacer una distinción, ¿no? A veces, de lo que es un vínculo de una relación. El vínculo es esta cosa profunda que va más allá de la relación, que la relación es si yo me veo, si yo me hablo, si cómo me llevo, ¿no? El vínculo es esta cosa profunda de la sangre, de la memoria genética, de la memoria celular que comparto con este ser humano en el mundo y que no lo voy a compartir con absolutamente nadie más y que solamente esa persona será mi papá. Ese vínculo es imposible de romper, no importa si yo lo conozco o no lo conozco, si está vivo o está muerto, si me llevo a las patadas o si no me hablo hace 20 años o si vivo con él y lo veo todos los días. ¿No? ¿Me entienden? Porque eso es la relación que tengo con mi padre, que es algo distinto. El vínculo no se rompe nunca, no se quiebra nunca. Y entonces puede pasar que yo no he conocido a mi padre. También cuento siempre sobre la historia de una mujer que no llegó nunca a saber quién era su papá porque no le querían contar, su mamá no le quiso contar, las tías no le querían contar, nadie le quería contar. Y ella sufría enormemente cuando ya muere la última de sus tías, que era la que le podía decir, y me dice, no quedó nadie en este mundo que me pueda decir quién fue mi papá. Y, por supuesto, con el dolor enorme que eso significó para ella, ¿no? Y el proceso interno que pudo hacer fue encontrarse en su alma, en lo profundo de su ser, con su papá, ¿no? Ese desconocido, y poder decirle, de alguna manera, querido papá, estés donde estés, seas quien seas, yo soy tu hija. Yo te veo, yo te reconozco y yo estoy aquí y soy tu hija. Eso es un profundo proceso de reconocimiento, de reconciliación y de sanación que trasciende a la relación, ¿sí? que trasciende a
a la persona en sí misma es más profundo y es sumamente sanador para aquellas personas que no tienen posibilidad de dar realmente con su papá, ¿no? Después, bueno, creo que hay toda una gama, ¿no?, de formas y de modos, que bueno, porque mi papá esto, porque mi papá aquello, y también es verdad que hay situaciones donde no es posible la relación, ¿no? Eh, Fíjense, hay casos donde, qué sé yo, de papás realmente muy violentos, o de papás abusivos, eh, qué sé yo, si tengo un papá que es nazi, no sé, digamos, pueden aparecer situaciones en verdad muy extremas donde no es posible, ¿no? Porque digo, bueno, quiero tener una buena relación con mi padre, pero no se puede. Y tengo que mantener una distancia que sea óptima para ambos, ¿no? Y tengo que preservarme, y tengo que cuidarme, y tengo que distinguir, pero y a veces ahí el reconocimiento y la posibilidad de sanar pasa por sencillamente poder decir, bueno, ese es mi padre, tiene estas cosas con las que yo no comparto, estas cosas que han sido dolorosas para mí, tomo de él, tomo de él lo que sí ha podido darme y que me sirve para la vida, ¿no? Siempre hay algo, alguna cosa. Tal vez puedo, por eso, llegar y comunicarme. Me acuerdo un paciente que trabajé una vez que, bueno, se llevaba muy, muy mal con su papá por muchas diferencias ideológicas también, ¿no? Y en lo único en lo que se encontraban era en la mecánica, porque a los dos les gustaban los autos. Entonces se juntaban cada tanto a arreglar un auto, ¿no? Y era como el único, no podían ni hablar mucho más, ni comunicarse de otro modo, porque siempre terminaban pelea, discusión y mucho desacuerdo. Eh, y encontraron ese punto, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo con mi papá, ¿qué puedo? Nada, cada tanto vamos a hablar de autos, de motores y de cosas, y es todo. Y eso, preservarlo, y ese es el punto de encuentro en mi corazón con el que yo puedo. Y después de esto, tomo todo lo otro que ese hombre hizo por mí, ¿no? Que no es poco, que nunca es poco, porque, digamos, si nos ponemos a ver de lo que tiene que ver con la crianza, de la educación, y después uno puede separar, con esto no me quedo, ¿sí? Pero hubo un montón de cosas que sí estuvieron. Y claro, después salta alguien que dice, pero es obligación, ¿no? ¿Para qué me tuvieron si no? Esa era la obligación de ellos, ¿no? Y yo siempre pienso la cantidad de chicos y de niños y de niñas que crecieron solos, ¿no? Eh, y a ver qué tienen ellos para decir, a ver si era la obligación de los padres. Claramente no es una obligación, es una elección. Entonces también valorarlo, ¿no? Pero bueno, hay que agachar la cabeza a veces para hacer esos procesos y ponerse en lugares muy humildes de recibir, ¿no? Igualmente, más allá de todo lo que nos hayan dado o no dado, hay algo que sí vino de ellos a nosotros y es la vida, ¿no? Y es muy gracioso esto también, que lo escuchaba en un taller de constelaciones, la consteladora decía esto, ¿no? Como que le llamaba la atención cómo el concepto de la vida podía ser tomado de una manera o de otro, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos un accidente o si pasa algo, ¿qué es lo que tendemos a decir, ¿no? Bueno, pero lo importante es que quedaron vivos, ¿no? O lo importante es que sobrevivimos y la vida se valora enormemente. Es más, creo que la sociedad se divide en diferentes banderas en relación a la vida, ¿no? Y todo el que se embandera del lado de la vida es como, adquiere una envergadura superior. Ahora, muchas veces cuando minimizamos la figura de nuestro padre, ¿qué decimos? Lo único que hizo fue darme la vida. ¿No? Y allá queda, en el último rincón, como el progenitor, como ¿no?, el que solo puso. Entonces digo, estas concepciones paradójicas en las que a veces circulamos las personas, que sería interesante, bueno, ser un poco más
congruentes, ¿no? La vida es algo enorme. Así que bueno, ya partiendo de ese lado nos vieron algo enorme. Bueno, a ver, voy a responder acá unas preguntas que van apareciendo, algunos comentarios. Ya vamos a ir cerrando también los últimos minutitos, así que pregunten. Y Silvia dice, ¿cómo hablar o qué decirle a un niño pequeño sobre su papá que al enterarse del embarazo se fue? Bueno, mira, Silvia, hay un fragmento del libro, yo voy a ver si por acá lo pesco, que este lo tengo todo rayado, y que habla justamente de eso, ¿no? Yo digo, la verdad sobre las cosas es muy breve. La verdad es muy... Bueno, ahora no lo voy a encontrar, por supuesto, porque así pasa. Bueno, lo cuento. Acá dice, mira, lo voy a leer acá del libro, porque en realidad lo que le incumbe al hijo, lo que le incumbe a ese niño es muy, muy breve, es muy chiquitito, ¿no? La verdad es breve. Entonces, poderle decir, por ejemplo, tu padre no está aquí ahora, él se ha ido y tendrá sus razones, no me corresponde a mí juzgarlo. Por mi parte, me voy a ocupar de ser la mejor mamá que yo pueda ser para vos. Nada más. Y me abstengo de todo lo demás. Entonces, probablemente los hijos, a medida que crezcan, van a ir preguntando más cosas, ¿no? ¿Pero por qué se fue? Yo no sé, un día quizás le podríamos preguntar, ¿no? Pero, digo, abstenerme de yo generar con mi discurso cosas que no sé, ¿no? Y entonces, con algo pequeñito voy cubriendo esos espacios. Sí tengo que decir algo, ¿sí? Y esto también aprovecho tu pregunta, Silvia, para aclararlo, ¿no? Porque a veces muchas mamás dicen, bueno, yo no le hablo del padre porque no me pregunta. Y en realidad la responsabilidad de hablar con los niños acerca de su origen, acerca de su identidad, es nuestra, de nadie más. Entonces muchas veces lo que pasa es que los hijos no preguntan porque aunque sean chiquititos, y justamente, y porque son chiquititos, y cuanto más pequeños más, perciben que si hacen esa pregunta generan angustia en la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, mejor para que mi mamá no se ponga nerviosa, no se le transfigure así la cara, no pregunto nada. Entonces, es nuestra responsabilidad, aunque sean pequeños, empezar a contarles la historia, ¿no? Ahí en el libro yo también hablo esto de la técnica de los dibujos, de las historietas, del árbol familiar. Hay un montón de técnicas súper lúdicas e interesantes para hablar con los chicos y decirles, bueno, mira, acá nos conocimos con tu papá, nos pusimos de novia, yo me quedé embarazada, después él, bueno, se fue, no sé, y yo seguí acá con vos, y, ¿no? O ya lo verás a tu papá en otro momento, ¿no? Él te quiere mucho, te quiso mucho, o no, si no lo sé, o si esa cuestión del amor no estuvo, que no siempre está, y es real, ¿no? Entonces, puedo ir relatando eso, con dibujos, con muñequitos, con juguetes, aspectos de la historia, y rellenando esos vacíos para que el niño pueda ir haciendo su construcción. Lo que yo no puedo es juzgar al otro, ¿no? Esa es la parte donde a veces nos confundimos y no está bueno para nadie. ¿Cómo perdonar el abandono de un padre? ¿Cómo aceptarlo? ¿Será bueno crear nuestra propia historia ideal que llene ese vacío? Sí, a ver, Romina, es súper difícil, ¿no? Mucho ayuda, ¿sabes qué? Comprender qué fue lo que pasó, ¿no? Muchas historias, cuando uno empieza a mirarlas, pero desde un lugar de observar, no de juzgar,
de vuelta, ¿no? Para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino solo para observar qué fue lo que pasó ahí. Vemos que tal vez ese papá era muy joven, se asustó, se perdió y después no sabía cómo volver a hacerse cargo. Vemos que en la historia de ese papá tampoco hubo un papá y que él sentía que no tenía los recursos emocionales para afrontar su paternidad. Vemos que muchas veces hubo otras personas que incidieron, ¿no? Que a veces había guerra de familias y no era tan fácil. Vemos a veces que las mamás hicieron cosas que alejaron consciente o inconscientemente a ese hombre. Digamos, pasan infinidad de cosas. Ahora, son como rompecabezas que se van a ir armando, ¿no? Y si yo no tengo la información de qué fue lo que pasó, sí tengo la posibilidad, el recurso de decir, si yo no sé lo que pasó, ¿con qué versión me voy a quedar? Porque ahí yo tengo la posibilidad, como vos decís, de elegir como, ¿qué? Prefiero elegir y pensar que mi papá no pudo y que pensó que lo mejor era irse. Y que pensó que tal vez era mejor para mí que él se alejara o que solo mi mamá me criara, o no sé. Esta elección de pensar lo mejor, pero para mí, ¿no? Porque no es por el otro, uno piensa que es por el otro. Ahora, psíquicamente, si yo pienso mal de mi papá, y solamente pienso mal de mi papá, es como si estuviera pensando mal de mí misma también, porque estamos hechos de mamá y papá, ¿no? Es como si yo le dijera, un brazo es mi mamá y un brazo es mi papá, un brazo es mi mamá, un brazo es mi papá. Y no puedo funcionar solo con uno, voy a funcionar muy mal. Entonces, cuanto más temprano que tarde pueda reconciliarme y llevar la mejor relación posible, y yo te vuelvo a hacer esta pregunta también, Romina, ¿no? ¿Te abandonó tu papá? ¿Tu papá te dejó en un basurero o en un baldío? Porque si no fue ninguna de esas dos cosas, no te abandonó, te dejó a cargo de otras personas, ¿no? Se fue, él se fue. Eso es lo que pasa. El abandono responde más a una sensación que es totalmente legítima. Ojo que no quiero decir, no, tu sensación no es importante. No, la sensación es muy importante, ¿no? Sí, ahora, yo tengo la sensación de haber sido abandonada. ¿Cómo lo puedo sanar? ¿Sí? Porque eso también va a repercutir, les aseguro, tanto en cómo me voy a vincular con el resto de los hombres en el mundo, ¿no? Tanto si soy hombre, soy mujer, ¿no? Con el resto de los hombres, ya sea como pareja, como compañeros de trabajo, como eh, con mis hijos varones. Entonces, sí vale la pena, me parece, detenernos a reflexionar cómo puedo sanar estos dolores, cómo se puede perdonar. Me parece alucinante tu pregunta, Romina, porque abre un camino de sanación y de mejorar tu vida, ¿no? Esto sí es por los padres, pero es más egoísta, les diría, es por cada quien, ¿no? Si yo logro mejorar mi vínculo con mi padre, mejora mi vida, pero les aseguro, mejora mis vínculos, mejora mi relación con el mundo, hasta mi relación con la plata cambia. Entonces, sí que es importante prestar atención a esto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario más? Y vamos cerrando. Hola Estrella, bueno, bienvenida. La charla igualmente va a quedar acá para que después la vean, la revisen, hagan otras preguntas y el 20 nos volvemos a encontrar en otra charla para seguir conversando un poco más sobre estos temas y poder seguir ahí en este camino de tratar de vivir mejores y más en paz con nosotras mismas, y vivir en paz con nuestro Padre es vivir en paz con nosotras mismas, ¿no? Bueno, en cuanto al libro, yo les decía, está en varias librerías, sino acá en mi página ustedes pueden ver en la parte digamos, de los detalles de la página, hay todo un listado de lugares donde se pueden conseguir, también están por internet, en la tienda, que está acá en la página también, ¿no? También están digitalizados para las personas que tal vez no
les resulte más fácil leerlo en el celular. Como les dije, es muy cortito, muy fácil, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, muchísimas gracias a las personas que acompañaron hoy. Simplemente decirles esto, ¿no? Siempre tenemos padres, ¿no? Y depende mucho de nosotras, depende mucho de nosotros si nos vamos a quedar con la mejor versión de nuestro papá o si nos vamos a enfocar desde el capricho, desde el dolor, desde la amargura en todo lo que él no pudo darnos, ¿no? Creo que si nos podemos enfocar en el agradecimiento y en tomar lo que sí pudo darnos, que de cajón y de base la vida, después sí nos dio educación, salud, algo de atención, ¿no? Claro que los papás no son como los papás idealizados, ¿no? Son gente común, seres humanos, hombres de carne y hueso, ¿no? Esos son los papás. Pero si quedamos como aferradas al ideal y a partir de ese ideal altísimo tratamos de medir a nuestro padre y nos vamos a llenar de frustración, de amargura, de desilusión. No le recomiendo ese camino a nadie, ¿no? Así que Romina dice, ¿cómo hago para sanar? Intento, pero a veces siento que no puedo aceptar que me haya dejado con otras personas. Bueno, Romina, yo creo que gran parte del proceso de sanación tiene que ver con aceptar, ¿no? Aceptar que así fueron las cosas. Ojalá hubieran podido ser de otra manera, pero fueron así, ¿no? Y aceptar es decir, sí, en mi corazón, sí, así fue. Así me tocó a mí. Qué sé yo, a otro le va a tocar mejor, a otros peor. A mí me tocó así la vida. Y aún así, como a mí me tocó, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Voy a tratar de vivir la vida de la mejor manera que yo pueda. Entonces creo que el camino de sanar va por el lado de aceptar. Y yo te preguntaría, ¿quién es la que no acepta? ¿Sos vos la que no acepta o es tu niña, ¿no? La pequeña que todavía se quedó súper enojada, súper dolida, sufriendo enormemente porque él se había ido? Y ahí también, si querés darle una vuelta de tuerca, es interesante pensar si a veces no estamos cargando con dolores ajenos, ¿no? Si aparte no nos hemos cargado a nuestro dolor propio de hijas, de hijos, el dolor de nuestras madres, el dolor de nuestras abuelas, el dolor de otras personas que quedaron sufriendo por esa misma situación y que también nos lo hemos echado encima, ¿no? Y separar, y cada persona que se haga cargo de su tanto de dolor. Bueno, me despido entonces acá. Hasta la próxima. Quedamos conectados. Muchas gracias por venir, por acompañar, por estar ahí del otro lado. Un abrazo muy, muy gigante para todos y para todas. Nos vemos pronto.